modernos, es decir, escribieron desde su perspectiva y no en términos técnicos. Así, por ejemplo, podían hablar como lo siguen haciendo los autores modernos del sol saliendo o poniéndose con absoluta veracidad. Con respecto a los milagros, los escritores nos narran lo que vieron y experimentaron sin tratar de explicar el misterio en términos científicos. Por tanto, el milagro del cruce del Mar Rojo, por ejemplo, se anuncia de manera casual. El Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder. Éxodo 14, 21, 31. Otros milagros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se comunicaron de manera similar, tal como se habían observado. Los escritores informaron los hechos poderosos de Dios que experimentaron y los atribuyen a su intervención misericordiosa. El objetivo final de los escritores es llamar a sus lectores a tener la misma fe en su Dios poderoso que mostraron ellos. La inerrancia de las escrituras no queda invalidada por el uso de las numerosas figuras de dicción y los diversos géneros literarios. A través de la Biblia encontramos parábolas, analogías, símiles, metáforas, hipérboles, símbolos, etcétera, entre otros géneros literarios. Los escritores emplearon el género narrativo, poético, apocalíptico, profético, didáctico y epistolario para transmitir la verdad de Dios. Una interpretación precisa de los textos bíblicos requiere prestar suma atención a sus formas literarias. En lo concerniente al Espíritu Santo usando a seres humanos en el proceso de producción de las escrituras, debe comprenderse que los autores usaron sus habilidades gramaticales particulares. Por lo tanto, encontrar lo que la gente moderna consideraría construcciones gramaticales incorrectas de ninguna manera resta valor a la inerrancia bíblica. Encontrar en la Biblia detalles que no pueden entenderse en el presente o que pueden parecer erróneos o contradictorios no significa que la Biblia esté errada. Una y otra vez los eruditos históricos, arqueológicos y filológicos avanzados han corroborado la veracidad de informes bíblicos después de que estos se habían declarado erróneos. Los detalles históricos de la Biblia tienen una trayectoria asombrosa de autentificación. La humildad exige que, al considerar algún pasaje problemático, continuemos procurando comprender y no nos precipitemos a juzgar con tono perentorio las escrituras como si estuvieran errores. El Dios personal de la creación, la redención y la consumación quería de tal manera comunicarse con el pueblo que creó, que eligió darse a conocer. Él, él supervisó la transmisión escrita de esa actividad reveladora de una manera tan poderosa que podemos confiar en ella plenamente. Mediante el poder del Espíritu Santo, Él sigue iluminando su revelación escrita en el corazón y la mente de las personas que se han abierto a leer, escuchar y obedecer la Biblia con su fuerza vivificante.
consideraciones históricas. Respecto a la doctrina de la inspiración, al igual que otras notables doctrinas de la Iglesia cristiana, es importante entender lo que la Iglesia ha creído a través de los siglos. Si bien la discusión en torno a la inerrancia de la Escritura es sobre todo un fenómeno de años más recientes, un estudio de la historia eclesiástica sugiere que la Iglesia tiene una perspectiva muy elevada de la inspiración de las Escrituras desde hace mucho tiempo, y que la infalibilidad e inerrancia están implícitas en esa perspectiva. Durante el período patrístico se consideraba que las Escrituras eran un trabajo distinguido del Espíritu Santo, que llevaba adelante el mensaje divino. Para los padres de la Iglesia, la inspiración se extendía incluso a la fraseología de la Biblia. Por lo tanto, Clemente de Alejandría recalca las palabras de Cristo en Mateo 5:18 al decir que ni siquiera una nota ni una tilde pasará, porque la boca del Señor, el Espíritu Santo, los pronunció. Protréptico, exhortación a los gentiles. Gregorio Nancianceno sugiere que los trazos más pequeños de las Escrituras se deben al cuidado del Espíritu Santo, y que debemos ser meticulosos a la hora de considerar cada sombra de significado, por más mínima que sea. Oración 205. Justino Mártir hizo una distinción entre la inspiración divina y humana, y habló de la palabra divina que movió a los escritores de las Escrituras. La primera Apología 36. Ireneo afirmó que podemos estar seguros de que las Escrituras son perfectas, pues fueron dictadas por el Verbo de Dios y por su Espíritu. Contra las herejías 2:28:2. Prácticamente no hay duda de que los primeros padres tenían una perspectiva muy elevada de la inspiración, y que ésta se extendía a los detalles más minuciosos de las Escrituras. Los reformadores, en su búsqueda de autoridad, aceptaron fácilmente la doctrina de la inspiración, y de manera implícita la infalibilidad y la inerrancia. Zwinglio apeló a ambos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en su defensa de la doctrina cristiana pura, véase, de la certeza y claridad de la palabra de Dios. Calvino declaró que, puesto que en el Espíritu Santo auténtica las Escrituras, afirmamos con certeza absoluta, como si estuviéramos mirando la majestad de Dios mismo, que la Escritura ha influido hacia nosotros de la boca misma de Dios por el ministerio de los hombres. Institución de la religión cristiana 1:7:5. Lutero argumentó a favor de una perspectiva elevada de la inspiración y creía que las Escrituras carecían de error. Véase su respuesta a Latomus 8:98-27. Aunque los reformadores no dedicaron una parte decisiva de su teología al tema de la inspiración, es evidente que aceptaron la plena autoridad de las Escrituras. En la época del racionalismo, el blanco de ataque fue la aplicación
de la inspiración de las minucias, es decir, a los detalles más mínimos de la Biblia. En el espíritu del Renacimiento emergieron estudios lingüísticos y de crítica textual. El acercamiento racionalista proponía que si se podía demostrar que había errores en el texto de la Escritura, la doctrina completa de la inspiración se derrumbaría. Este tipo de razonamiento despertó una serie de afirmaciones precipitadas de que la Biblia estaba llena de errores, y de ese modo sus críticos esperaban destruir la doctrina entera de la inspiración. Para responder a las acusaciones de que las escrituras están llenas de errores, hay que apelar primero a las declaraciones de la escritura misma, como se hizo en este escrito. Si aceptamos que la escritura son la palabra de Dios como se establece con claridad en el texto bíblico, esa palabra debe tener prioridad sobre nuestras racionalizaciones. Las escrituras son inerrantes porque son inspiradas por Dios y no son inspiradas a raíz de su inerrancia. El primer enfoque es bíblico y conduce a una perspectiva correcta de la inspiración y la infalibilidad. El segundo enfoque es racionalista y abre la puerta a la especulación humana. La autoridad de la Escritura. Afirmamos que Dios ha provisto para todos los tiempos un registro inspirado, inerrante y autoritativo de su revelación en la Biblia, nuestras santas escrituras. Sostenemos que las escrituras son la revelación plena y fidedigna de Dios para la salvación de todas las personas y por tanto son una fuente fidedigna para la fe, la enseñanza y la práctica. Las escrituras definen la cosmovisión, la moralidad y la ética del creyente. Es más, las escrituras no son una mera fuente autorizada entre otras, sino la fuente de autoridad final. El Espíritu Santo que inspiró a los escritores en su tarea de llevar un registro de la revelación de Dios, da vida a los escritos y a través de ellos para que continúen hablando con claridad y autoridad al lector contemporáneo. Él no habla a través de los supuestos profetas o líderes religiosos que enseñan cualquier creencia o acción que no esté validada por las escrituras. Por consiguiente, rechazamos cualquier filosofía contemporánea, método de interpretación o supuesta profecía que altere o se oponga a la naturaleza y el significado de la fe encomendada una vez por todos a los santos. Judas 3:2, Pedro 1:20, 1:21. Nosotros, la comunidad de fe, nos acercamos con humildad a la revelación bíblica, pidiendo al Espíritu Santo que hable a través de ella y que conforme nuestra voluntad y cosmovisión a ella. Concedemos la primacía absoluta a la revelación bíblica y estamos seguros de que nos guiará a toda la verdad. Fin de este ensayo sobre inspiración, inerrancia y autoridad de las Escrituras.